Buen día, compañeros y maestra. Mi nombre es María Fernanda de la O. Robles, del sexto semestre, especialidad español. Hoy vengo a hablarles de un tema que para mí es muy importante y lo he visto muy común en el transcurso de toda mi jornada de prácticas. Y es la desvalorización que tiene el docente y su actuación en el aula. Primero que nada, ustedes siempre se habrán preguntado qué importancia tiene el docente en la sociedad, ya que comúnmente vemos que hacen mucho menos al docente que a cualquier otro licenciado, que cualquier otro ingeniero. Entonces, los docentes comparten su entendimiento y su forma de ser y más que nada sus valores con los alumnos. Le transmiten todo eso a los alumnos. Entonces es por ello que muchas de las veces decimos, el docente no debe demostrarse frágil, no debe mostrarse de esta manera porque es lo que transmite a los alumnos. El docente te ayuda a que te puedas inspirar y a que puedas sacar todo tu potencial respecto a tu aprendizaje. También muchas de las veces, no sé si hayan escuchado que muchos docentes dicen, les encargué esta tarea y la verdad esperaba menos de ustedes y lo hicieron muy bien. Esto es gracias a que cuando un docente encarga alguna tarea, algún proyecto, el alumno puede sacar todo su potencial que él tenga y poder sorprender al docente. ¿Qué problemas tiene el docente ahorita en el aula? ¿Por qué esta desvalorización? Pues bueno, uno de los principales problemas que tiene el docente en el aula es que enfrenta un número muy grande de alumnos que no tienen buena disciplina. En este tiempo la disciplina ya no se ve mucho en los alumnos, muchos de los alumnos son muy indisciplinados, le gritan a los docentes, no entregan tareas, no van a clases y esto hace que el docente vaya perdiendo su vocación y vaya como desvalorizándose él mismo, porque muchas de las veces el docente ya no puede decirle nada al alumno porque ya es visto de una mala forma. Entonces, antes veíamos mucho que los docentes en el tiempo de antes, hace muchísimo tiempo ya, desde antes de que cambiaran muchas de las reformas, veíamos muy común que el docente, si el alumno estaba hablando mucho, no entregaba tareas, se lo sacaba del salón o lo ponía en una esquina, o hasta había veces que el docente le podía pegar al alumno si él no hacía lo que estaba escrito que tenía que hacerse en un aula. Ahora en día la sociedad le ha dado mucha importancia al alumno. No digo que esté mal que se le dé la importancia al alumno, porque también hemos visto muchísimos casos de docentes que violan a sus alumnas o que tratan de sobrepasarse con ellas. No digo que esté mal que se les dé una buena importancia a los alumnos, que se les dé voz. Sin embargo, gracias a esto, también conllevó muchos otros problemas secundarios, como el que el docente ya no puede regañar al alumno, porque si lo regaña está mal visto. Si no entrega una tarea el alumno, el docente ya no puede hacer nada. Le puede poner que no entregó, sin embargo ya no lo puede reprobar. Cambió muchísimo la educación y ahora en pandemia cambió muchísimo más. Ahora en pandemia los docentes debían de entender las circunstancias en las que estaban los alumnos. Los alumnos no entregaban tarea, no se conectaban al Meet, no hacían absolutamente nada de eso y el docente no quedaba más que comprenderlos y que si no se conectaban a alguna clase o si no entregaban alguna tarea, el docente tenía que comprender eso, ya que el docente no podía reprobar a los alumnos. Entonces, gracias a esto, los alumnos se agarraron de ahí, de que ellos ya no pueden reprobarte, entonces
¿qué hago yo? Ya no entrego nada. También he visto mucho en mi jornada de prácticas que si uno le llama la atención al alumno, de volada sale un alumno y dice, mi papá está en tal cosa, trabajando en tal cosa, yo te puedo quitar tu trabajo, por mí comes, por mí esto. Y es algo que está muy mal, ya que el docente ya no se toma la misma importancia de antes, esto por miedo a que lo corran o a que le vayan a llamar la atención. Ahora sí que es al revés, el alumno le llama la atención al docente en vez de que el docente al alumno. Y es algo que la sociedad con el tiempo ha hecho que se haga todo esto, por la pandemia, por las nuevas reformas y como ya dije, por la voz que le han dado a los alumnos, que nuevamente no está mal, pero gracias a esto hubo muchos conflictos posterior a esto. También se tiene que hablar de cómo afecta esta desvalorización, pero no en el docente, sino cómo afecta esta desvalorización en el alumno mismo. Pues bueno, cuando el docente deja a un lado al alumno y lo deja hacer lo que él quiere, es cuando el alumno se empieza a ser irresponsable, se empieza a ser irrespetuoso y esto afecta más que nada en él. Más que nada que afecte en el docente, afecta en él mismo, porque lo hace que no saque todo el potencial que él tiene. Al contrario, esto hace que se haga menos de lo que él puede ser. También, ¿por qué el alumno se volvió un factor principal en la desvalorización del docente? Era lo que hablábamos ahorita. Se volvió un factor principal gracias a las nuevas reformas que hubo, gracias a la nueva constitución que protege más a los alumnos que al docente. Como ya dije, era lo que abordábamos ahorita unos minutos antes. Lo que causa que el docente ya no le pueda hacer nada al alumno hace que el docente muchas de las veces ya no le eche ganas en su trabajo. Sin dejar a un lado, otro de los factores que hace esta desvalorización son las nuevas reformas, que era también lo que decíamos anteriormente. No sé si recuerden la reforma que hicieron de que al docente se le tenía que hacer una evaluación para ver si el docente estaba capacitado para poder dar sus clases. Yo como futura docente me he dado cuenta que hay días buenos en el aula y hay días malos. Hay días en que el entorno está muy bien, en que das tus clases sin ningún problema, los alumnos llegaron callados o simplemente no fue el alumno que es el que hace más desorden y es un día más tranquilo y si van y te evalúan en ese día, sale súper bien. Pero ¿qué pasa en los días malos en el aula? Hay días en que los alumnos andan muy irrespetuosos, andan muy desordenados y el docente no puede tener un orden en el aula. Entonces, ¿qué va a pasar si en estas evaluaciones van y evalúan a un docente cuando ellos están mal en el aula? Y no me refiero a mal en que siempre estén mal, sino que qué va a pasar si un día van y los evalúan y al niño más desordenado se le ocurre ser más desordenado de lo normal. Esto ya no depende muchas de las veces del docente, de qué tan capaz es o no de dar sus clases. Esto ya es muy aparte del docente. Entonces, esto fue muy bueno que quitaran esta reforma, fue muy bueno que quitaran la reforma, ya que evaluar a un docente no es bueno. Y muchas de las veces las personas que hacen estas reformas son personas que ni siquiera son docentes, son personas que nunca han estado al frente en un aula y son personas que no saben nada de este tema, no saben lo que es estar frente a un aula, lo que es batallar con algunos alumnos, lo que es tener días buenos, días malos. Por otro lado, ¿qué es lo que se debe de hacer para que el docente vuelva a tener esta importancia, vuelva a ser importante en la sociedad y que más que nada el alumno lo respete?
El primer punto es no dejarse del alumno y marcar una línea entre ser un profesor buena onda y ser la autoridad del aula. Muchas de las veces nos dicen que hay que marcar una línea entre cómo somos nosotros con los alumnos, ya que si nosotros le damos nuestra confianza total a los alumnos, nos reímos con ellos y tratamos de ser sus amigos, ellos van a creer que nosotros en todo momento les vamos a hacer el favor de que ellos no entreguen trabajos, de que estén faltando y de que estén desordenados. También es bueno nunca permitir que el alumno... Por último, en conclusión, creo que este tema es muy importante y creo que no muchas personas le toman la importancia que debería. Vemos mucho que ya hasta los padres de familia, si al alumno le va mal, es culpa del docente. Y antes, si al alumno le iba mal, los papás estaban en equipo con el docente y ahora es al revés. Ahora los papás ya casi no se desenvuelven en la escuela, ya casi no participan en nada de la escuela. Muchas de las veces vemos papás que se la pasan trabajando, que cuando se les cita ni siquiera van. Entonces, creo que este tema es muy importante y es un tema que creo que si se reúnen muchos docentes puede acabar, ya que ser docente es muy importante, ya que prácticamente el docente hace al alumno como él quiere y lo arma para que él pueda desenvolverse después en su vida adulta. Pero muchas de las veces denigran mucho al docente, pagándoles menos o simplemente no pagándoles. Vemos mucho también que se retrasan con la quincena, no quieren pagarles, creen que ellos son los que menos deberían de recibir pago. Siempre he pensado que cómo es posible que una persona que no estudió gane más que una persona que estudió 4 años, 5 años, 6 años en alguna otra cosa. Entonces debemos de armarnos de valor y que escuchen nuestras voces, que escuchen que el ser docente no es fácil, que estar frente a un grupo y tener que sobrellevar a 50 alumnos, 60 alumnos, no es nada fácil. Y todo esto sería posible si todos los docentes se juntan y se escuchan las voces de todos. Así como se escuchan las voces de los alumnos, se tienen que escuchar también las voces de los docentes. Esto sería todo por mi parte. Espero y con esto puedan tener una reflexión de cómo es que muchas de las veces nos desvalorizan mucho a nosotros como docentes y que tenemos que ser mejores, tenemos que no dejarnos y no tener miedo de los alumnos, porque nuevamente les digo, nosotros somos la autoridad y hay que tener autoridad. Aún así, tengamos miedo de que el docente pueda ser más autoridad que nosotros. Muchas gracias y espero tengan una reflexión sobre este tema.